Muchas gracias, consejero. Bueno, pues yo comparezco hoy para dar un pequeño resumen sobre el tema de la inmigración en Ceuta, que si bien es una competencia que le corresponde a la Administración General del Estado, como todos conocen, la ciudad de Ceuta adquirió un compromiso con el Gobierno de la Nación en general y en particular con la Secretaría de Estado de Inmigración para hacernos cargo de la atención humanitaria de todas aquellas personas que se encontraban, que si bien conocemos todo desde la época de pandemia, han sido muchas las albergadas en los dos dispositivos e infraestructuras que se pusieron en marcha, tanto el pabellón La Libertad como el pabellón Santa Amelia, y que tras diferentes gestiones realizadas tanto por la ciudad autónoma como de la mano con la delegación de gobierno y con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Interior y de Inmigración en el Ministerio de Inclusión, bueno, pues se llegó a aquella salida que ha tenido durante ciertos días, ese pasillo humanitario que hubo para que todas aquellas personas que se encontraban en Ceuta y tenían voluntad de volver a su país de origen pudieran hacerlo. Por lo tanto, después de aquella fase nos encontramos con que siguen existiendo una serie de inmigrantes de origen irregular que vienen a nuestra ciudad, como ocurre en otros puntos de España, también en Melilla y especialmente en Canarias y en otras zonas de nuestro país, por supuesto. Son personas que entran a través de la vía marítima. Queríamos dar los datos fundamentales. Han sido que desde el 18 de julio, fecha en la que se inicia esta entrada a través de vía marítima, han sido 370 las personas inmigrantes acogidas y realizada esa atención humanitaria por parte de la ciudad, a la que hay que sumar que en esta noche han sido 22, por lo tanto estaríamos hablando de cerca de 400 personas. En su día se llegó a un acuerdo y a través de una resolución que dictó la Secretaría de Estado de Inmigración, creo recordar el pasado 25 de julio, se obligaba o nos comprometíamos de esa manera también, habiendo realizado gestiones directas con ellos, a realizar un aislamiento preventivo que consistía en 14 días de aislamiento, en la realización de una prueba rápida de COVID. Si esa prueba daba negativo, se quedaban aislados 14 días y posteriormente, cuando pasaban los 14 días, pues ya podían salir del espacio. A través de diferentes reuniones mantenidas con la delegación de gobierno y otras instancias como los cuerpos y fuerzas de seguridad y la Cruz Roja y el INGESA y otras partes, que nos reunimos en videoconferencia en un órgano que se llama CECOP 2 veces a la semana, y cuando hay cosas urgentes, por supuesto, de forma diaria. Habilitamos a través de Cruz Roja la llamada Torre, el edificio de la Torre, que era el primer espacio después de la pensión Dos Mares, que es el primer sitio donde la ciudad tenía a disposición una serie de plazas a través de las habitaciones que tenía contratadas para poder realizar ese aislamiento de los inmigrantes. A partir bueno, pues fue entrando de manera más intensa personas por vía marítima, y entonces a través de esa disposición, como decía, de la Torre de Cruz Roja, hicimos una serie de adecuaciones para que pudieran albergarse en aquel espacio hasta una capacidad de 70 inmigrantes, por lo cual estuvimos durante un tiempo disponiendo de 2 espacios. A raíz del primer confinamiento de 14 días se marca otra norma por parte de la Secretaría de Estado de Inmigración, donde seguimos comprometiéndonos y nos solicitan hacernos cargo de la atención humanitaria de estas personas, pero en vez de la cuarentena de 14 días pasa a 10. Por lo tanto, y también entramos a realizar una atención a través del personal de Cruz Roja, a través de un contrato de la ciudad, para poder atender a estas personas, poder hacer una PCR al inicio, en cuanto llegan, una vez que son filiados por la policía, se hace la PCR, inmediatamente siendo negativa o positiva, pues tiene el mismo
el mismo control, una cuarentena, en este caso de 10 días. Hasta hace no mucho no habíamos detectado ningún positivo. En los últimos tiempos sí hemos detectado 4 positivos. El Gobierno de la ciudad llegó a un compromiso en el que, en el momento en que el pasillo humanitario se aperturara y pudiera desalojarse la nave del Tarajal con las personas que habían quedado atrapadas, por decirlo de alguna manera, en nuestra ciudad, y que ya posteriormente se fue habilitando su marcha, pues se comprometió a que en el periodo que pudiese cerraría ese espacio de la torre. Hoy ya es una realidad, el espacio de la torre deja de ser el espacio de confinamiento de los inmigrantes ante diferentes eventualidades que han sucedido y ante diferentes reclamaciones que también han hecho mucha ciudadanía y muchas personas que especialmente vivían en los alrededores. A partir de ayer ya está a disposición el Tarajal con una doble versión. Por un lado, una parte disponible para las cuarentenas de aquellos que dan resultados negativos, y por otra parte un espacio más específico para aquellas personas que pudieran dar una PCR positiva y que se tienen que encontrar también aislados. Por lo tanto, son más de 400 personas o casi 400 personas las que han sido atendidas por la ciudad y que seguiremos atendiendo si estas situaciones siguen concurriendo. Y quería abordar un poco el gasto, que ha sido el total, más de 217.000 euros, lo que, a través de esa atención humanitaria y a través de esa realización de PCR y a través también de ese personal que se pone a disposición para que puedan realizar la cuarentena de la mejor manera, pues es el gasto que hasta el momento ha llevado la ciudad. La media ha sido de 25 euros por persona, o sea, por inmigrante en nuestra ciudad. Y quería recordar también que dentro de ese contrato de la Cruz Roja tenemos operativo el teléfono de asistencia sanitaria, que va a seguir funcionando de la misma manera. Como es una atención telefónica, no perjudica en absoluto que de la torre se tengan que desplazar al ámbito del Tarajal para poder seguir realizando pues esa atención telefónica que se demandan y que además aconsejamos para cualquier persona que tenga el más mínimo síntoma, y pongamos en marcha las medidas de prevención necesarias pues para poder detectar a tiempo a las personas que puedan ser contagiadas. Esto es más o menos lo que yo quería consultar, comentar: el cierre de la torre y la apertura del Tarajal en su doble vertiente para el confinamiento de los inmigrantes negativos en su gran mayoría y los positivos cuando estén.